Bienvenidos una vez más a la Escuela Amoris Christi y a nuestro curso sobre los 44 dogmas de nuestra fe, de las verdades de nuestra fe. Seguimos en la segunda parte del tema sobre los dogmas sobre Dios, sobre los dogmas que incumben, que hablan sobre Dios. El cuarto dogma sobre Dios es sobre la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. En los primeros tres dogmas vimos sobre cómo Dios puede llegar por medio de su conocimiento, de su existencia a través de la ciencia o de la razón o de la fe, y sobre la necesidad de Dios. O sea, sobre que Dios existe, se puede llegar a través de él por la razón o por la fe, y que Dios es solamente uno. Ahora vamos a hablar sobre la eternidad de Dios, proclamado en el Concilio Cuarto de Letrán en el 1215 por el Papa Inocencio III, y que fue reconfirmado en el Concilio Vaticano I, asigna a Dios el predicado de eternidad, de eterno. ¿Qué dijo este concilio? El Concilio Cuarto de Letrán. Firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios eterno. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios, verdadero y vivo, eterno, inmenso, incomprensible e infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección. Solamente existe un solo Dios. Aquí vemos un detalle interesante sobre la historia de los dogmas. Muchas veces los dogmas son proclamados solemnemente en un concilio y vuelven a ser reconfirmados o reafirmados en otro concilio. No porque ese dogma haya tenido error o porque ese dogma sea mentira o porque ese dogma se transformó, se cambió, mutó, evolucionó, sino porque en realidad se sigue cayendo en esa herejía. El Concilio Vaticano I lo vuelve a reafirmar en el siglo XIX a finales, y ya en 1215, en el siglo III principios, ya se había dicho, ya se había proclamado. En el siglo XIX se vuelve a poner en duda la eternidad de Dios. Y esa es la razón por la que empieza la Iglesia a tener que cuidar y defender esta verdad. La encontramos en la Sagrada Escritura. El dogma dice que Dios posee el ser divino sin principio ni fin, sin sucesión alguna. Es una obra permanente e indiviso. Dios siempre ha existido. Se encuentra en la eternidad, fuera del tiempo. No había tiempo antes de que Dios creara el universo. En la creación del universo se crea el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Y Dios ha existido siempre. No fue creado ni morirá. Dios nunca fue creado ni morirá. Y lo encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que dice: antes de que los montes fueran y fueran parido la tierra y el orbe, eres tú, desde la eternidad a la eternidad. Antes que Abraham naciese, era yo. Y dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica: especulativamente la eternidad de Dios se demuestra por su absoluta inmutabilidad, la razón última de la eternidad de Dios, en su plenitud absoluta de ser que excluye toda potencialidad y por tanto toda sucesión. Dios existe siempre. Siempre ha existido. Antes que naciese el hombre, antes que naciera Abraham mismo, ya estaba Dios. Antes de crear todo el universo y la tierra, ya existía Dios, ya existía en su eternidad. Él era la eternidad misma, estaba en la eternidad. Tampoco hay una sucesión. En unas antiguas religiones se habla como si Dios se fuera ese eterno, porque existe, muere y existe en sus hijos y en esa continuidad de otras divinidades. Un Dios que muere, lo asesinan, desaparece y regresa a través de aquellos otros dioses. Y así se permanece la divinidad eternamente. Esto sería una herejía. Nosotros creemos que Dios existe desde siempre. Nadie lo creó, no nació. Y tampoco puede, por lo tanto, como ya decíamos en el tercer dogma sobre la unicidad de Dios, no puede tampoco reproducirse, tener hijos o heredar su divinidad, dárselo a alguien para que éste continúe con esa divinidad o que otra divinidad sea capaz de asesinarle. No existe eso. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Dios, pues, está fuera del tiempo, vive en la eternidad y existe. Por eso es Dios, porque es eterno, porque nunca fue creado y nunca morirá. Siempre ha existido y siempre existirá. Entremos, pues, al quinto dogma sobre los dogmas de Dios, la Santísima Trinidad, que fue proclamado en el Concilio Cuarto de Letrán también en 1215 bajo Inocencio III, que proclamó: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, eterno, inmenso e inconmutable, incomprensible, omnipotente, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Tres personas ciertamente, pero una sola esencia, sustancia, naturaleza absolutamente simple. El Padre no viene de nadie, el Hijo del Padre solo y el Espíritu Santo a la vez de uno y de otro, sin comienzo siempre y sin fin. Este dogma trinitario que fue declarado en el Concilio Cuarto de Letrán volvió a ser declarado, se volvió a reafirmar en el Concilio de Florencia, que se presenta un compendio de esta doctrina que puede considerarse como la meta final de la evolución del dogma. Fue proclamado de una manera completa, absoluta, y se da de una manera que se entienda mejor. Este dogma, que fue proclamado en 1215, corría un peligro que continuó y que por eso el Concilio de Florencia tuvo que volver a decir la existencia de la Santísima Trinidad sin caer en ninguna otra herejía. Queda claro que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo existe un Dios, pero hay tres personas en Dios. Tres personas ciertamente. Pero aquí, y que son la misma esencia, sustancia y naturaleza. Son divinas, ¿no? Las tres personas son divinas y solo hay un Dios. Ahí aquí viene el problema del dogma. El Padre no viene de nadie. El Padre no proviene de nadie. No le precede nadie. El Hijo del Padre solo y el Espíritu del Padre y del Hijo. Y aquí fue donde nace un pequeño problema, que aunque el dogma está reafirmando de que son tres personas y un solo Dios, algunos teólogos maliciosos, algunos obispos maliciosos, con el paso de los siglos empiezan a querer meter su arrianismo sobre todo y a demostrar que el Padre siempre existe, pero que el Hijo le precede el Padre y que al Espíritu le precede el Padre y el Hijo. ¿Qué dice el Concilio de Florencia, que fue proclamado por el Papa Eugenio IV? Dice, por razón de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, y el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Ninguno precede a otro en eternidad, o le excede en grandeza o le sobrepuja en potestad. Aquí arregla lo que hemos visto anteriormente de ese pequeño error que podemos ver o podemos llegar a concluir, ¿no? Aquí, en esta de vez de uno y de otro, el Padre no proviene de nadie y el Hijo proviene solo del Padre, ¿no? Aunque habla de la procedencia, se puede llegar a un error teológico que fue arreglado posteriormente. Fue arreglado posteriormente, que se arregló en el Concilio de Florencia. No es que el dogma haya tenido un error o que el dogma haya cometido una herejía porque es infalible, no tiene error los dogmas, sino de que algunos teólogos maliciosos y obispos se aprovechan entienden el dogma a su manera y empiezan a decir, ya ven, hay una precedencia. Entonces el Concilio de Florencia lo arregla. ¿Y cómo lo arregla? Especificándonos que el Padre está totalmente en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está en el Padre y todo en el Espíritu, y el Espíritu está en todo el Padre, es decir, solo hay un Dios. Y no hay precedencia, no se preceden. No hay de que el Hijo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo le precede el Padre, o el Espíritu Santo le precede el Padre y el Hijo, sino que siempre han existido ambos. Es decir, las tres personas de la Santísima Trinidad que hacen un solo Dios, siempre han existido en la eternidad. No fueron creados, no morirán jamás. Siempre han existido en la eternidad. ¿Dónde lo encontramos en la Sagrada Escritura? El Antiguo Testamento nos dice, sobre todo en el Génesis, hagamos al hombre. Y díjome Yahvé, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. En el Nuevo Testamento vemos en los Evangelios que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. También lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Aquí se presenta la divinidad en totalidad, la Trinidad misma. El Padre que habla, el Hijo que recibe, al Espíritu Santo. El María, cuando habla que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y engendrará al Hijo, también se muestra la Santísima Trinidad y aparece por primera vez el nombre de Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la tercera persona de la Santísima Trinidad? Donde se revela claramente el misterio trinitario y es ya absoluto, una revelación divina de Dios es, y pues enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
En Dios hay tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la misma esencia divina, que es numéricamente la misma. Numéricamente la misma. Es decir, el Antiguo Testamento habla de un hagamos al hombre en el Génesis. Y aunque es el primer libro, y aunque pertenece al Pentateuco y la tradición dice que fue escrita por Moisés, sabemos que el Génesis es muy probable que no haya escrito Moisés, pudo haber dado una revelación oral que posteriormente fue puesta en escrito, pero lo sabemos porque el Génesis tiene varias tradiciones como puede ser, por ejemplo, las dos tradiciones que aparecen de la creación del hombre, cómo creó el universo y cómo creó al ser humano. No, hoy actualmente no existe ninguna exegeta que ponga en duda que es muy posible que el Génesis haya sido el último libro escrito del Antiguo Testamento, el último libro que se puso por escrito del Antiguo Testamento, que posiblemente, muy realmente, exista desde Moisés, pero de forma oral, y que fue agregándosele y adaptándose a lo largo de los siglos hasta llegar aproximadamente en el año 900 o al año 450 antes de Cristo en que fue escrito. Por lo tanto, sería el último libro escrito. Algunos teólogos exegetas, un poco heréticos, nos dicen que el hagamos al hombre era porque el judaísmo tenía todavía muy impregnada una esencia politeísta, creía que existían otros dioses y por eso dice algo en plural, como que los dioses se hicieron al hombre y que posteriormente fueron entendiendo que solo existía un solo Dios. Esto no es cierto si vemos y entendemos históricamente que el Génesis es el último libro y que fue creado poco tiempo antes de la venida de Cristo, entre el 900 450 antes de Cristo. Por lo tanto, no está hablando de politeísmo, es monoteísmo totalmente, sino habla de la Santísima Trinidad, de la revelación de las dos, de las tres personas en un solo Dios. Así como el hombre puede con su razón descubrir al Dios uno, al conocimiento de Dios trino no se puede asomarse sino eso a través de la revelación divina. A Dios se le puede conocer por medio de la razón, de la ciencia, mas la Santísima Trinidad es imposible. Tiene que haber un conocimiento divino, una revelación de Dios, es decir, por medio de la fe. Es Dios que nos ha revelado que Dios son tres personas en un solo Dios. El judaísmo no cree en la Santísima Trinidad, porque no le podía encontrar, porque no sentía esa revelación en su Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, no la encontraba en el Pentateuco. No había razón. Aunque vemos que si la hay, no era clara, ni podía darles nombre. No será hasta la llegada de Cristo en que Dios revele la Santísima Trinidad y en lo largo de todos los cuatro evangelios encontremos la presencia de las tres personas de la Santísima Trinidad. ¿Por qué Dios es trino? Si hemos visto que Dios existe de siempre, solo es uno, no hay más, ¿por qué nos metemos en el problema de la Trinidad? Ya sabemos que hay un dogma que dice que Dios es uno, solamente uno. Pues no sería más fácil creer como el judaísmo que Dios solamente es uno y ya está, y sin meternos de que si también existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y como si no son tres dioses, entonces ¿quiénes son? Si son tres personas, vamos a ver tres dioses arriba, pero si son solo Dios, ¿cómo? ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué nos metemos en ese problema que la iglesia también ha tenido, se ha cuestionado a lo largo de los siglos para poder entender la Trinidad? ¿Por qué existe y qué razón tiene de ser? Actualmente ya tenemos ese principio, ya sabemos el por qué. San Agustín lo empieza a desarrollar y lo empieza a explicar para defender de algunas herejías de su época, especialmente, y enseñarlo en los concilios en los que participó, y podemos descubrir, ¿no? Rollo Marín, un teólogo del siglo pasado, del siglo XX, en una obra suya, La Perfección Cristiana, en la página 53, encontramos una explicación actual de por qué existen tres personas, por qué existe la Trinidad en un solo Dios. Y dice, en Dios la acción de entender, lo mismo que la de amar, se identifican con su propia esencia divina, porque su entender y su querer constituyen su mismo ser. Por eso, en las dos procesiones divinas, o sea, la de que da origen al Hijo por vía de generación intelectual y la que da origen al Espíritu Santo por vía de amor precedente del Padre y del Hijo, no se da sucesión alguna, ni prioridad ni posteridad, son eternas con la misma eternidad de Dios. Aquí vuelve a especificar el origen del amor, esto es agustiniano, es de San Agustín, pero es rollo marín, es tomista y estrictamente escolástico tomista, sigue la línea de Santo Tomás de Aquino y nos va expresando de forma tomista
el por qué existe una Trinidad, ¿no? Que nace de la fuente esa misma del amor y nos recuerda en primer lugar que son eternas. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido, no se preceden, no hay una sucesión. No es que el Padre haya dado al Hijo y del Padre y el Hijo nació el Espíritu Santo, no, son un solo Dios. El Padre, en efecto, viendo reflejado en su propia divina esencia su verbo divino, que es la imagen perfectísima de sí mismo, le ama con un amor sin límites. Y el verbo, que es la luz del Padre, su pensamiento eterno, su gloria, su hermosura, el esplendor de todas sus perfecciones infinitas, devuelve a su Padre un amor semejante, igualmente eterno e infinito, y al encontrarse la corriente de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo, salta, por decirlo así, un torrente de llamas que es el Espíritu, amor único, aunque es mutuo, viviente y subsistente, abrazo inefable, vínculo que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Para muchos, esto es chino. Rollo Marín, al ser tomista, parece chino, ¿no? Vámonos más al pasado y vámonos a San Agustín. San Agustín, para el Concilio de Nicea, va a crear una obra llamada De Trinitate, que va a intentar explicar la doctrina de la Santísima Trinidad, de la divinidad y de la igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura, y con esto intenta también convencer a los filósofos de que Cristo es la sabiduría que buscaban, ¿no? Y Agustín combinó la fe con la razón para una mayor comprensión de las Escrituras y de estas verdades que es la Santísima Trinidad. Dice él, en una forma de oración, un poco resumida de su doctrina, dice, Dios es amor eterno, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que mantiene unidos a los dos. Desde antes del tiempo, Dios Padre genera y ama a su Hijo, entregándole todo lo que Él es. Desde antes del tiempo, el Hijo acoge todo lo que el Padre le da y devuelve el Padre la vida y el amor que de Él recibe. Desde antes del tiempo, el Espíritu Santo es el amor y la vida que el Padre da al Hijo y el Hijo devuelve al Padre. Aquí vemos que antes del tiempo está afirmándose, existen desde la eternidad, son un solo Dios, son eternos. Intenta especificar que ambos no son tres dioses que viven en la eternidad, que siempre han existido, sino son un solo Dios. Y utiliza la vía del amor. Aunque es verdad que él, en esta obra suya sobre la Trinidad, empieza él a desarrollarla y decide mejor pararse, explica de una manera a través de la razón y de la fe diferentes vías, una de ellas es el amor, pero no la concluye, no la especifica, dejándola un poco incompleta, según cuenta una tradición por él mismo, que se le atribuye a San Agustín, habla sobre que él paseando sobre la playa encuentra a un niño que está haciendo un pequeño agujerito en la playa, en la arena, y que ve como con un cubito va y agarra el agua del océano y lo lleva a ese agujerito. Y San Agustín le dice, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, estoy intentando meter ese océano en este agujerito. Y San Agustín le dice, ¿cómo es posible? Es imposible meter el océano en un agujero tan pequeño. Entonces el niño le voltea a ver y le dice, es más imposible hacer lo que tú estás haciendo, entender la Santísima Trinidad. Y desaparece. Y él atribuye que fue el niño Dios, el niño Jesús, que se lo revela y se lo deja entender, ¿no? Entonces, por eso, para esta obra, es una tradición, una leyenda, que puede servir para entender que San Agustín, para no creer en energía, le da miedo. Un poco sobre esto, desde antes del tiempo, el Espíritu Santo es el amor y la vida que el Padre da al Hijo y el Hijo devuelve amor, con esta vía del amor, llamándole al Padre el amante, al Hijo el amado y al Espíritu Santo el amor, pareciese, y así llegaron algunas herejías, entre ellas también el mismo arrianismo y otras herejías posteriores, incluso hoy existen sectas pseudocristianas, no son cristianas, que desconocen al Espíritu Santo como Dios y desconocen al Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque al decir que el Espíritu Santo es como si fuese solo el amor que hay entre el Padre y el Hijo, y ese amor que se dan y se devuelven, existe el peligro de creer que el Espíritu no es persona, sino simplemente es la acción, el amor que hay entre el Padre y el Hijo, que es parecido al error que empezó algunos teólogos a caer con el primer dogma que se proclamó de la Santísima Trinidad que ya vimos y que posteriormente el Concilio de Florencia resuelve y lo aclara más fuertemente. ¿Quién resolvió esto? Pues fue Ricardo de San Víctor, este monje de la Orden de San Víctor, de la Escuela de San Víctor, creará una doctrina sobre la Trinidad siguiendo a San Agustín, siguiendo los pasos agustinianos, y dice, y que una obra llamada Al principio amaba el amor, al principio amaba el amor, y sigue la vía del amor. Con esto vamos a poder comprender por qué Dios son tres personas, por qué Dios no solo, que es un solo Dios, hay tres personas en esa divinidad. San Juan dice que Dios es el amor.
Dios es el amor. Cuando Dios dice que es amor, no es que Dios ame o que Dios tenga una gran afectividad o que Dios tenga una forma que se ame a sí mismo y se ve en un espejo tipo aristotélico, ¿no? Ese Dios aristotélico que se veía a sí mismo y decía, qué hermoso, qué guapo soy, qué perfecto, qué maravilloso. Y de ese amor que se tenía, fue creando como el universo mismo, creó al hombre y el hombre y todas las cosas se atraen hacia Dios como imán, como un imán que se va moviendo hacia Dios, pero Dios no se relaciona, no le interesa al hombre, no le ama, no le importa, solo se ama a sí mismo. Cristo no mostró ese Dios. Cristo mostró un Dios que es amor. Es decir, teológicamente mal expresado, pero que podemos entenderlo mejor cada uno de nosotros, que Dios está hecho de amor. Una parte del ser de Dios es el amor. Aparte del entendimiento es el amor. Por lo tanto, Dios es amor, Dios es el amor. Pero si Dios existiese desde siempre en la eternidad y solo hubiera sido el Padre, solamente hubiera sido el Padre, aquí vemos pater que significa padre, filius que significa hijo, spiritus que significa espíritu, Espíritu Santo, aquí dice not est que significa no es, est que significa es y Deus que significa Dios. En esta figura que se creó para expresar la Trinidad, que es un triángulo que se remuestra las tres personas y un círculo que simboliza la divinidad, un solo Dios, tres personas, un solo Dios. No es un símbolo masónico, no es un signo irlandés primitivo esterético, ni nada de eso. Fue un símbolo que se utilizó, que hay algunas culturas antiguas que a veces tenían esta figura, pero que se utilizó para expresar, para intentar explicar la Santísima Trinidad. Entonces, decíamos, si el Padre hubiera existido solamente, como decíamos antes, porque nomás si existiese solamente el Padre, con esto bastaba, ¿para qué meternos en líos? Si, o sea, Dios se revela como amor, que Él es el amor y de ahí es donde le podemos encontrar y descubrir. Entonces, el Padre, si existiera solo, sería ese Dios tipo aristotélico que simplemente no ama, se ama a sí mismo, y sería un amor, pues, egoísta, no el amor revelado por Cristo, ni un amor que nosotros podemos vivir y experimentar en esta vida. Al ser imagen de Dios, tenemos esa capacidad de amar, que no tiene ningún otro ser vivo del universo más que nosotros. Podemos amar, por lo tanto, Dios no puede ser uno, tenía que tener más. No hay más que un solo Dios, pero no podía vivir en la eternidad de solo porque a quién amaría a sí mismo, entonces sería un amor egoísta. Por lo tanto, tendría que existir el Hijo, el Hijo. Entonces, el Hijo existiendo en la eternidad y siendo un solo Dios, el Padre, que es amor, estaría amando profundamente al Hijo. Y el Hijo estaría amando entonces profundamente al Padre. Y aquí hay una relación de amor, una relación de amor. Y aquí diríamos, pues ya está, ya resolvemos el problema, ¿no? Como dijeron algunos teólogos del pasado, dijeron, pues ya está, el padre ama al hijo, el hijo ama al padre y ya está. Entonces lo que decía San Agustín es que ese espíritu simplemente es una relación, es esa relación de amor que se tiene el amante, que es el padre, amante quiere decir la fuente donde se origina el amor, donde comienza el amor, que ama a su amado, que es Cristo. Y que en Cristo pues se realiza todo ese amor, se entrega totalmente en ese amor y ya está. Pues ya está, aquí la dejamos. Solo hay dos personas. Esto seguirá siendo aún un amor egoísta, totalmente egoísta. ¿Por qué sería egoísta? Porque si el padre amara al hijo y no hubiera otra persona más que el hijo, por lógica, el hijo amaría no más y solamente al padre. Entonces ese amor que le está dando el padre al hijo sería regresado al hijo, al padre directamente y sería básicamente también un amor imperfecto, un amor egoísta, porque el padre le amaría para también él recibir ese amor que está recibiendo. Por lo tanto, tendría que existir una tercera persona, dice Ricardo de San Víctor, porque entonces el hijo, ese amor que recibe del amante, lo daría al Espíritu Santo, que se figura ya como el amor, sería el amor mismo, porque de ese amor se empezaría a emplagarse en toda la creación. Entonces, el Padre, amando profundamente al Hijo, amaría al Espíritu Santo, ese amor que ha recibido, se ha llenado del Padre, se lo da y se lo da a alguien que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, por lógica, se lo daría al Padre, lo regresaría. Todo amor se regresa. Pero el Padre no estaría pensando que, aunque ama al Hijo, al Espíritu Santo también, la Trinidad se representa así.
esto ya sería un amor. Para que haya un amor perfecto tiene que haber un amor de tres, por decirlo así. Cuando los esposos se aman y se unen, se casan también con Dios. Ese amor tiene que ser de tres, entre un hombre, una mujer y Dios. Es un amor trinitario y perfecto. El amor perfecto es trinitario, sí o sí, porque es un amor que no es egoísta, que no piensa en sí mismo y que se da totalmente al otro. No piensa en sí, sino en el otro, y busca ser feliz al otro. El amante busca ser feliz al amado. El amado se llena de ese amor y lleva ese amor recibido al espíritu, a otra persona, y ese espíritu se lo da y se lo regresa al Padre. Eso es la cristiandad y el amor perfecto, el amor trinitario. Si nosotros fuéramos auténticos cristianos que vivimos ese amor y nos llenamos de él, Dios, que nos ha amado profundamente y nos ha dado ese amor, nosotros lo daríamos a nuestros hermanos, y nuestros hermanos a otros, y ellos a otros, así, así, hasta que todos vivamos ese amor y que tarde o temprano, viviendo esa trinidad, ese amor trinitario, se nos regresaría. A lo mejor se nos regresaría después de 1,000, 2,000 o 1,000,000 de personas después, que no sabemos que la fuente de ese amor fuimos nosotros, fue Dios, pero que nosotros recibimos como el Hijo lo recibió y que el Hijo, que no es egoísta, se lo dio al Espíritu Santo. Nosotros seríamos ese Espíritu Santo, recibir ese amor que hemos recibido del Espíritu Santo, ¿no? Y que no hemos recibido y que estaríamos en una cadena que llegaría a toda la humanidad. Ese es el origen del amor cristiano. Y eso sería el amor auténticamente trinitario, pues. Entonces, el amor perfecto, el amor auténtico, el amor divino es trinitario. Es un amor que no es egoísta, no es singular, no es propio, sino que es plural, es de abertura, es un amor que se debe de dar. Nos debemos de llenar de engordar de Dios para darlo a los demás y entregarlo a los demás. Así pues, terminamos con el quinto y último dogma, que hablan sobre Dios, y con esto hemos aprendido ya los primeros 5 dogmas de los 44 en total que se han declarado hasta el día de hoy. 5 dogmas que nos han enseñado que Dios existe, que Dios se puede llegar a través de la razón y también se puede llegar a través de la fe, que solamente existe un solo Dios, la unicidad de Dios, y que Dios existe para siempre en la eternidad y existe la Santísima Trinidad. Hay un Dios y 3 personas, y son 3 personas porque Dios es amor, y el amor perfecto es trinitario, no es egoísta, sino que se entrega y se da. Esto fue la escuela Amoris Christi, Escuela Amoris Christi. Soy el hermano Alan Saldaña, fundador de los servidores Amoris Christi. Y recuerden siempre amar y servir siempre por el reino.